Hoy vamos a hablar en Vidas Curiosas sobre Antigua Roma, toda su historia. Quédate hasta el final y no te lo pierdas. La civilización romana, también llamada Antigua Roma, comenzó, según la tradición, en el año 753 a.C., con la fundación de Roma, que surgió como una comunidad pequeña cerca del paso comercial del río Tíber, en la actual Italia, y se convirtió en una gran ciudad que expandió su poder e influencia por Italia y gran parte del mundo entonces conocido. Roma llegó a ser una de las potencias imperiales más exitosas de la historia. El gobierno romano atravesó distintas etapas: monarquía del 753 al 509 a.C., república del 509 al 27 a.C. e imperio del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Recibió la influencia de las civilizaciones etrusca y griega en aspectos políticos, culturales y militares, pero introdujo a su vez novedades que influyeron en la cultura occidental en los terrenos del derecho, las instituciones del gobierno y la tecnología civil y militar. Logró expandir sus fronteras imperiales a la mayor parte de Europa, Medio Oriente y el norte de África, gracias a su impresionante organización militar y a su capacidad estratégica para establecer alianzas y relaciones de subordinación. A diferencia de los griegos, que excluían a los extranjeros y sometían a los pueblos conquistados, Roma los incorporó a su sistema político-social y les otorgó la ciudadanía romana, lo que contribuyó a un proceso de aculturación llamado romantización, que incluyó la difusión del latín como lengua. Antes de continuar viendo, dale like y suscríbete para ver próximos vídeos. Seguimos. El origen de la civilización romana. La civilización romana surgió a lo largo de un proceso que duró cientos de años. En el siglo 8 a.C., la región sobre la que se construyó Roma, en el Lacio, era un lugar favorable al tránsito, pues se ubicaba junto al río Tíber, que atravesaba buena parte de los territorios habitados de Italia y desembocaba en el mar Tirreno. Los primeros pobladores del Lacio fueron grupos itálicos, como los sabinos y los latinos. También se asentaron en la zona grupos etruscos provenientes de la Toscana, al norte. La formación de la cultura romana pudo ser el resultado de la interacción entre estas diversas poblaciones, así como de la influencia de los colonos griegos que se fueron asentando en la Magna Grecia, es decir, en el sur de la península itálica y en la isla de Sicilia. Por su parte, la constitución de Roma como ciudad pudo ser el resultado de una gradual agregación de aldeas sobre el monte Palatino. Según la leyenda romana, que ofrece una narración mitológica del origen, la ciudad de Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C., quienes luego de nacer habían sido abandonados por su padre en el río Tíber, pero lograron sobrevivir amamantados por una loba. Y adultos, los hermanos decidieron fundar una nueva ciudad, pero tuvieron una pelea luego de discrepar sobre la colina sobre la que debían elegirla. Rómulo mató a Remo, fundó la ciudad de Roma sobre el monte Palatino y se convirtió en su primer rey. Guerra y expansión. Aunque la ciudad debía su prosperidad al comercio en sus primeros años, sería la guerra la que haría a Roma una poderosa fuerza en el mundo antiguo. Las guerras con la ciudad norteafricana de Cartago, conocidas como las guerras púnicas del 264 al 146 a.C., consolidaron el poder de Roma y ayudaron a la ciudad a crecer en riqueza y prestigio. Roma y Cartago eran rivales por el comercio del Mediterráneo occidental y con Cartago derrotada, Roma sostuvo una dominancia casi absoluta de la región, aunque aún habían incursiones de piratas que impidieron el completo control romano del mar. Mientras la República Romana crecía en poder y prestigio, la ciudad de Roma empezó a sufrir los efectos de la corrupción, codicia y la dependencia en mano de obra esclava. Bandas de romanos desempleados, sin trabajo por la afluencia de esclavos traídos gracias a las conquistas territoriales, se ofrecieron como matones para cualquier rico senador que les pagara. La élite adinerada de la ciudad, los patricios, se volvió más adinerada que nunca a expensas de la clase trabajadora, los plebeyos. La República. Aún así, Roma se encontró dividida entre clases. La clase dominante se llamaba a sí misma optimates, los hombres excelentes, mientras que las clases bajas o quienes simpatizaban con estas eran conocidas como los populares, el pueblo. Estos nombres se aplicaron simplemente a aquellos que tenían cierta ideología política. No eran partidos políticos, tampoco eran todos los gobernantes optimates ni las clases bajas populares. Estas ideologías opuestas chocarían notoriamente en la forma de tres hombres que, sin saberlo, provocarían el fin de la República. Marco Licinio Craso y su rival político Cneo Pompeyo Magno se unieron con otro joven político, Cayo Julio César, para formar lo que los historiadores modernos llaman el primer triunvirato de Roma.
ellos terminaron con la República, el asesinato de César y el inicio del Imperio. Tanto para el fin de la República como para el comienzo del Imperio, Julio César tuvo un papel clave. Sus acciones enseñaron una cosa muy peligrosa a los romanos: un ejército poderoso bastaba para hacerse con el poder. Las bases de la República, donde el pueblo escogía a sus gobernantes y participaba en la política, se transformarán radicalmente con él. Al menos en la práctica, pues el Senado seguía existiendo, pero su papel era apenas el de un consejo para el emperador y un lazo con las bases y orígenes de Roma. Se podría decir que era una justificación para el emperador para hacer de su mandato algo digno y en línea con las tradiciones romanas, algo que quedaba bien, pero que a la hora de la verdad era solo una fachada. El asesinato de César tenía como objetivo volver a la República y su efecto fue el contrario. Estableció un campo de batalla para sus posibles sucesores. Su hijo adoptivo, Augusto, se enfrentó a Marco Antonio en la Tercera Guerra Civil Romana y con su victoria se nombró emperador. Iniciaba así el imperio. Si llegaste hasta acá, es que te está gustando el contenido. Házmelo saber dándole un like y suscribiéndote. Activa también la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada de lo que se viene. Volvemos. La edad dorada del Imperio Romano. A partir de ese momento, Roma viviría sus años de mayor poderío, pues con esta dinastía y la siguiente, la de los Antoninos, se sucederán grandes emperadores, gestiones y conquistas. Destacan entre ellos los hispanos Trajano y Adriano. La decadencia del imperio. Su sucesor, Cómodo, fue un vividor fanático de las luchas de gladiadores. Participar en ellas le interesaba más que el imperio y debido a esto fue traicionado y asesinado. En este escenario, al igual que había sucedido siempre, otra guerra civil dio paso a la dinastía Severa. Pronto, mandatarios de las características de Cómodo aparecieron como Caracalla. Los severos tuvieron una gran influencia oriental, grandes problemas con las invasiones bárbaras y una dependencia del ejército mucho mayor de la habitual. Aprovechando esta situación, muchos pueblos conquistaron se le levantaron en armas. Un ejemplo fue el de Palmira, que en Oriente consiguió formar su reino, hacer frente a los romanos y ser independiente por un tiempo. Pero también hubo levantamientos dentro de los propios romanos y algunos generales se nombraban dueños de ciertos territorios, como sucedió en el Imperio Galo. Vuelta momentánea, caída del Imperio Romano. Constantino logró dar a Roma la grandeza de antaño, pacificando fronteras e interior. Incluso el cristianismo, duramente perseguido durante los siglos pasados, dejó de perseguirse y se sentaron sus bases. Constantino movió la capital a Bizancio, que pasó a llamarse Constantinopla. A su muerte, decidió dividir de nuevo el imperio entre sus hijos con la intención de que Roma no cometiera los errores de su pasado y así pudiera controlarse y renacer. Pero Roma no volvería a conocer a un Constantino. Sus hijos, siguiendo la historia de Roma, comenzaron a luchar entre ellos. Pronto la decadencia volvió al imperio y en el 476 caería definitivamente el Imperio Occidental, hecho que se considera como el fin del Imperio Romano. Su último emperador, curiosamente, tuvo el mismo nombre que el primer rey de Roma, Rómulo. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió y pasó a conocerse como Imperio Bizantino. Su caída tuvo lugar en el 1453. El último símbolo de su gloria, el arco de Constantino, ha llegado a nuestros días, formando parte de la vida diaria romana y de nuestros tours. Arquitectura romana. Se destacaron las obras de ingeniería como acueductos, puentes, termas y calzadas, así como estructuras con diversas funciones como anfiteatros, circos, arcos, basílicas, templos, foros y columnas conmemorativas. La religión romana. La religión romana era politeísta y desempeñaba un rol muy importante en la vida cotidiana de los romanos. Adoraban a divinidades que eran protectoras de los hogares, a las que llamaban lares, y a los antepasados, cuyo culto doméstico estaba a cargo del padre de familia. Por ahora me despido. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscríbete si aún no lo has hecho, deja tus comentarios y además ayúdanos compartiendo este vídeo con todos tus amigos.